Continuando con nuestro video de la auscultación, tenemos ahora el segmento anterior. Vamos a pedirle al paciente que haga 2 respiraciones para saber qué tipo de respiración, ya que en el área, en la cara anterior, es más fácil ver qué tipo de respiración tiene nuestro paciente. Por favor. Una vez más. Ahora, hay también otro truco que se le pide que al paciente que ponga sus manos así, una en el estómago y una en el tórax o en la caja torácica, y le pedimos que por favor, ¿vale? Y vemos que tiene un patrón de respiración mixto, enfocado un poquito más al área diafragmática. Y entonces vamos a empezar con la auscultación. Para esto, en las bases pulmonares, que para la cara anterior ya es solo un pequeño fragmento en la línea axilar, y siempre vamos a empezar como el video anterior, de izquierda a derecha. Para ubicar la base pulmonar tenemos la línea axilar anterior y palpamos 3 dedos arriba de las costillas. Entonces, por favor, respiren. Una vez más. Muy bien. Por favor, respire. Una vez más. Una vez más. Okay. Y pues con esto valoramos que no tiene ningún problema, ni sibilancias ni ruidos extraños. Vamos a continuar con el lóbulo medio. Para esto vamos a ubicar la clavícula del paciente. Vamos a medirla a la mitad y vemos que esta línea se va a llamar medio clavicular o línea mamaria. Entonces, como es un paciente femenino, ponemos debajo de la blusa y le pedimos al paciente que respire, por favor. Vamos a iniciar en el lado izquierdo. Ya. Una vez más. Para esto ya tenemos el corazón muy cerca, entonces tenemos que aislar los latidos del corazón con el ruido de la respiración que estamos evaluando. Y vamos a hacerlo una vez más ahora en el lado derecho, por favor. Una vez más. Y pues con esto también descartamos que haya un ruido. Y vamos a ahora el lóbulo superior. También vamos a tener a un dedo de distancia de la línea medio clavicular y también de la línea external. Entonces respiramos una vez más. Vamos a iniciar del lado izquierdo. Ahora del lado derecho. Para esto ya se escucha muy bien la respiración, cómo llega el aire hacia el lóbulo medio. Y ahora los últimos 2 puntos van a ser mucho más fácil, que son pues el lóbulo superior o el segmento apical, y lo vamos a encontrar por debajo, y en dado caso que no se escuche bien, lo vamos a escuchar arriba de la clavícula. Entonces, igual, estamos en la línea external, medio clavicular, y va a ser aquí. Por favor, respire. Muy bien. Se escuchó bastante bien. Ahora lo vamos a escuchar por arriba de la clavícula. Muy bien. Y ahora, una vez más. Permítame. Ya.
Una vez más. Y con esto descartamos que también haya ruidos. Entonces esto fue la auscultación de la respiración pulmonar por parte mía. Y muchas gracias. Igual a nuestro paciente, muchas gracias.